Charlie Producciones. Somos captadores de emociones. La fábrica de las raras avis. Muy buenas, mis queridos aventureros y queridos tenebristas. Aquí estamos en una nueva edición, un segundo programa de La fábrica de las raras avis. Y aquí tenemos también conmigo a mi lado a la señorita Garalacaba. Muchas gracias, Charlie. Encantada de estar aquí otra vez, de nuevo. Sí, y para traerles más cositas, sobre todo para que reflexionen y también indaguen más en temas de curiosidad, reflexión, misterio y cosas que nos va a traer Gara, de criminología también, que eso le gusta mucho a Gara. Sí, es más escabroso, mis temas son más escabrosos. Más escabroso. Bueno, entonces empezamos ya y damos los avances. Venga, dale. Perfecto, vamos allá. Hoy, en la fábrica de las raras avis, Charlie Peña nos indicará algunas claves para encontrarnos a nosotros mismos. Nos adentraremos en la oscura historia de Colonia Dignidad y en la extraña desaparición de Cecilia Jubileo de la mano de Garalacaba. Tente Sánchez nos presentará a otro infame personaje, una siniestra mujer conocida como la Jabonera Asesina. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues como habíamos acontecido en esta intro que han visto, vamos a hablar de temas de la mente, temas antropológicos también y temas humanistas, también podría decir. Pero también vamos a explorar el universo de la física cuántica y sus paralelismos, porque hay muchas analogías que nos pueden servir para crear como una nueva filosofía incluso, porque cada vez que los científicos se meten de lleno a ver ese otro mundo de que las reglas son distintas y en el que todavía no se ha encontrado el puente en donde el macrocosmos y el microcosmos puedan tener sentido entre ellos. No lo hay de momento. No hay una teoría unificadora, que eso es lo que están buscando todavía los científicos hoy en día. Pero la física cuántica, el microcosmos, que así también se llama, nos puede dar pistas y analogías muy interesantes como las que les voy a comentar yo ahora. Quédense con este término que es muy interesante, las fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas no son nada más y nada menos que unos fenómenos que ocurren en lo que los científicos consideran que es el vacío, la nada más absoluta. Y realmente nosotros, a nivel emocional, hablamos también de vacío. Y emprendemos una búsqueda interna, ¿no? Muchas veces nos sentimos que en nuestro interior nos falta algo, hay vacío y todo lo demás. Podemos establecer ciertas analogías con ese tipo de fenómenos que ocurren en el microcosmos y en el universo, ¿no? Y es muy interesante porque yo me di cuenta que trazando este tipo de paralelismo puedes sacar unos aprendizajes impresionantes. Bueno, sigamos con el tema de las fluctuaciones cuánticas. Resulta que las fluctuaciones cuánticas son un fenómeno que ocurre en el vacío más absoluto y se produce de una manera muy sutil. Empiezan a crearse una serie de partículas que no se saben de dónde salen, que se llaman las partículas virtuales, que parece que estamos hablando de sistemas informáticos, lo demás, ¿no? Porque el término de virtual siempre lo achacamos mucho a temas tecnológicos y todo lo demás, ¿no? Pero en este caso la definición de virtual es muy interesante porque significa que está entre lo real y lo no real. Realmente en el mundo digital es así. O sea, podemos crear representaciones que al final nos pueden resultar realistas, pero no lo son.
Su esencia es otra, es numérica, ¿no? En este caso hablamos del código binario, por ejemplo, de ceros y unos. Pero cuando nosotros estamos ahondando en el mundo digital, podemos trazar ese paralelismo, porque resulta que cuando estamos ahí en el mundo, bueno, en el mundo cuántico, en el vacío más absoluto, sucede que emergen estas partículas que no se sabe de dónde salen, pero son posibilidades. Eso, así lo llaman los científicos. Emergen posibilidades dentro del vacío más absoluto. Y ustedes imagínense como una autopista de coches. Unos coches que van saliendo desde un puente hacia otro. Salen y vuelven a entrar a otro puente. Es como algo circular, ¿no? Y esos coches emergen, simplemente. Hay que pensar en la propia emergencia por emerger, porque no hay otra explicación ninguna. Entonces, por lo visto, lo que hace el universo es que de esas partículas posibles que surgen de manera espontánea, empiezan a aparecer esas posibilidades. Y esas posibilidades tienen el potencial de colapsar en la realidad, que es cuando empieza a convertirse en una partícula con materia. ¿Vale? Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer nosotros con esto que he explicado yo, ¿no? Porque es un poco complejo. Pero los pensamientos, fíjate, Gara, que funcionan de una manera muy similar. Ni siquiera los psicólogos saben dónde emerge el pensamiento. Sí, hay teorías, hay hipótesis de que, hombre, el pensamiento se crea mediante las conexiones de las neuronas, ¿no? La sinapsis y todo lo demás. Y es un resultado de un funcional general del cerebro, ¿no? Pero fíjate que no lo tienen tan claro y que hay incluso neurocientíficos, como hablamos en el primer programa también, de que sospechan de que esto puede ser cosa de algo más exógeno que un propio fenómeno dentro del cerebro, ¿no? Sin embargo, eso, los pensamientos emergen, no los podemos controlar en el fondo, y nosotros tenemos esa capacidad de libre albedrío, aparentemente, de escoger esos pensamientos para colapsarlos en la realidad. Por ejemplo, tienes un proyecto audiovisual y quieres hacerlo realidad, ¿no? ¿Dónde empieza eso? En la mente. ¿Dónde ha empezado toda nuestra sociedad, todas las ciudades, todo lo que nosotros hemos creado como estructura? ¿Dónde ha aparecido primero? En la mente. Entonces el universo es como si fuese una sola mente, ¿no? En ese sentido. Esto es muy interesante. Habiendo trazado este paralelismo que habéis visto, vamos a meternos en el campo de lo emocional, ¿no? Y hablar más del vacío emocional, porque esto es interesante. Sí es cierto que los pensamientos tienen ese potencial, ¿no? De colapsar la realidad, como hemos hablado, pero también los pensamientos pueden destruir, al igual que el universo también destruye. Hay fenómenos, ¿no? En donde existe la destrucción. Pero aquí hay un elemento que es súper importante y que todavía ni lo he nombrado, porque me lo está guardando bajo la basa. Y es el amor. El amor es la ausencia, podría ser la ausencia de todo lo demás. Una persona cuando odia, ¿qué está ocurriendo ahí? Algunos opinan que odiar es miedo a amar. El odio es un sentimiento también. Pero el origen está en el propio miedo. Eso es lo que opinan algunos pensadores y me parece interesante. El amor es todo aquello que es ausencia de todo lo demás. Cuando tú estás tranquilo contigo mismo, ese estado mental de tranquilidad, tienes una sensación de amor, pero es una sensación de conexión con todo, ¿no? En plan, estoy tranquilo, con lo cual estoy conectado a todo, a la realidad, al universo, y es símbolo de... Lo que pasa es que nos ha ocurrido también que nos han vendido una idea del amor muy distinta, ¿no? Como que el amor tiene que ser pasional, tiene que volverte loco y todas esas cuestiones, y eso no es más que ansiedad. Eso no es más que miedo.
realmente no, nos han enseñado que el amor está relacionado con el amor romántico y existen muchos tipos de amor. Sí, sí. Bueno, pero incluso esa clasificación de tipos de amor que nosotros lo tenemos así como estipulado, pues también es un constructo nuestro. Se habla de que el amor es una cosa sola, es algo que está ahí siempre en la ausencia de todo, en el propio vacío. Es lo que te ayuda a que los pensamientos tengan ese potencial para colapsar en la realidad, porque si tienes pensamientos positivos, tienes un potencial muy amplio de colapsar en la realidad y hacer cosas positivas en la realidad, ¿no? Eso es lo interesante. Pero yo sé que hay muchas personas, y lo tengo muy claro, que sienten un vacío muy fuerte dentro de ellos mismos. Y es que todo, al final, radica de dentro hacia afuera. Y nos han enseñado lo contrario. Nos ha enseñado que de fuera tenemos que conseguir la realidad, la felicidad. Y no es así. Vamos a utilizar una palabra interesante. Vamos a escribirla por aquí. Y se llama expresión. Expresión. ¿Qué significa expresión? Vamos a desgranarla. Ex significa fuera. Presión, apretar. Si la juntamos es apretar hacia afuera, presionar hacia afuera. Es como que lo que tú tienes dentro, llevarlo afuera. ¿Qué hacemos nosotros con el arte? Exactamente lo mismo. Lo que llevamos dentro lo expresamos hacia afuera. Puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser un cortometraje, puede ser lo que sea, ¿no? Un cuadro, una pintura. Y realmente muchas personas relatan, hablan de que ese ha sido su terapia, ¿no? El tema de expresarse, el propio arte, ¿no? Y creo que ahí está la clave final de todo esto. Y es que el problema que tenemos nosotros, sobre todo del sentimiento de vacío, es precisamente eso, es porque no nos han enseñado a expresarnos. Porque se ha tratado siempre de lo contrario, se ha tratado siempre de reprimir nuestras emociones para pues no molestar a los demás, o para tener un orden en la sociedad, ¿no? En plan, cuando tú eres pequeño, en clase tienes que estar, no puedes llorar, no puedes expresar lo que sientes en ese momento, tienes que estar callado, tienes que obedecer, porque tienes que estar en ese orden con los demás. Y control, al final también es control. Y esto siempre ha interesado, evidentemente, a las altas esferas, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que cuando nosotros nos expresamos es cuando esa represión no existe dentro de nosotros. Y todo este vacío, y sobre todo la clave del vacío, es que surge cuando no estás expresando amor, porque tienes amor contenido y no lo puedes expresar. Con lo cual surge el sentimiento de vacío. No sé qué opinas de esto, Gara, si quieres... Nunca me lo había planteado así, pero tienes razón. Cuando una persona está en paz, está tranquila y pese a ver que todos tenemos problemas y todos tenemos circunstancias, ¿no? Pero cuando tú estás en un estado de tranquilidad, es verdad que no necesitas nada. En cambio, cuando tienes un vacío, es cuando necesitas, empiezas a mirar que necesitas, que si necesitas una pareja, que si necesitas un trabajo, necesitas... Y al final te lleva a necesitar, no a querer realmente, sino a necesitar. Y confundimos el necesitar con el amor, y realmente no. Cuando tú estás tranquilo y no piensas en necesitar, es cuando surge todo y es cuando empiezas a amar realmente, de una manera desinteresada, sin buscar nada a cambio, evidentemente. Exactamente, o sea, las clavas. Cuando necesitas a alguien, realmente no es algo que te salga de manera generosa o sino porque tienes una necesidad de cubrir ese vacío y no estás queriendo a esa persona de manera honesta, la estás queriendo para que cubra tu vacío. Exactamente, eso es otro de los problemas y los errores que han creado muchas relaciones, no solamente de pareja, puede ser incluso de amistad también, ¿no? Hay amistades que, bueno, que puede surgir que una persona esté cubriendo el vacío de otra persona porque no ha sabido encontrarlo de manera individual, en el sentido de que no ha sabido expresar realmente lo que tiene dentro, y esa responsabilidad se la relegamos a otra persona, ¿no? Y también siempre
he predicado que hay que tener honestidad consigo mismo y autorresponsabilidad. En plan, saber identificar que el problema es tuyo, el problema es de nosotros mismos y que no hay que darle esa responsabilidad a esa persona. Realmente nosotros, como seres humanos, nacemos con necesidades. Nacemos con necesidades biológicas, nacemos con necesidades de reproducción, afectivas y de supervivencia, evidentemente, ¿no? Conseguir los alimentos adecuados para seguir viviendo y todo lo demás. Y lo interesante es también un poco abrir el abanico y ser consciente de qué es lo que necesito, porque eso es algo intrínseco que tenemos nosotros, incluso pueden ser epigenéticamente hablando, y ser consecuentes, ¿no? Porque cuando lo analizamos y lo examinamos y ya hemos visto cuáles son las causas, por ejemplo, el error este que surge a una sola persona, yo le otorgo toda la responsabilidad de mi felicidad en todos los ámbitos. Por ejemplo, esta persona tiene que ser amable conmigo, tiene que ayudarme en las tareas de la casa, tiene que ser divertido y entretenerme, tiene que. Todas estas cuestiones, ¿no? En vez de ampliar abanico y decir, bueno, esta persona sí es mi pareja, pero sé que no me puede dar esto y esto, pero tengo a mi amigo y a mi amiga Pepa y Juanita, que ella me puede divertir cuando me haga falta, la otra persona puede aconsejarme porque es buena consejera cuando estoy de bajón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces amplías el abanico y tus necesidades están cubiertas. Y lo interesante es que si la pareja, por alguna circunstancia de la vida, se tiene que ir, se va, decide separarse y todo lo demás, pues que no se te caiga todo el barco, sino que tengas más barcos en donde poder apoyarte y seguir remando. Eso también es importante. También está la metáfora del jardín. La metáfora del jardín, que es lo que tú cuidas, ¿no? Qué es lo que tú plantas, qué semillas plantas en el jardín para que tú sentirte lleno en ese jardín con muchos elementos, ¿no? En donde no solamente dedicarte a cuidar un solo árbol, sino dedicarte a cuidar un jardín amplio de muchas cuestiones para que si algo se marchita, pues está lo otro. O sea, siempre es algo. Y entonces, claro, nos ha hecho muchísimo daño. Esa es la conclusión que yo he llegado, es que nos ha hecho muchísimo daño el tema este de la connotación del amor, que está tan desarraigada del verdadero sentimiento del amor, que es sentirte conectado con la realidad y con la vida, y que eso a su vez te va a llevar a un camino de mucha bonanza. Y no hablo de bonanza económica, hablo de bonanza para el alma, hablo de bonanza de tener unas relaciones sanas con las personas, hablo de bonanza en ese sentido, de sentirte arropado y de también estar en equilibrio en lo que tú puedes dar y no puedes dar, porque también está la otra parte de que como yo no me siento querido, yo me pongo a dar mucho para que la gente me quiera, ¿no? Eso también sucede. Y espero algo a cambio. El tema hay que reconocer también que sí es cierto que la vida no es justa, no lo es. La vida no es justa en sí misma. La justicia es un invento humano, la vida es neutra. Por eso a veces ocurre que, por ponerte un ejemplo, eso es muy burdo, pero una persona nace sin un brazo y yo tengo 2 brazos. ¿Qué culpa tiene aquella persona que nace con un brazo? Sin embargo, se tiene que adaptar en la vida. Sí es cierto que cada uno de nosotros llevamos como nuestra dificultad. Unos pueden ser físicas, otros pueden ser mental, ¿no? Entonces está como muy dividido. Hay muchas personas que biológicamente tienden a la depresión también y les cuesta hacer una vida normal, aunque físicamente estén perfectos, en ese sentido, tengan todas las cualidades, tengan todo, pero su mente es su propia enemiga, ¿no?
Sin embargo, después te ves al que no tiene, al que le faltaba un brazo, que es mucho más positivo y que al final incluso se adapta hasta muchísimo mejor a la vida, ¿no? Entonces todo es tan relativo en ese sentido. Es cierto que hay muchas personas que, pues, que nacen con unas dificultades de base muy, muy fuertes, pero al final todo está aquí. Todo está aquí y todo está en nuestro corazón. Fíjate, Gara, te voy a dar un dato que es muy interesante. Dime, sorpréndeme. Sí. Resulta que el corazón reacciona mucho antes a un estímulo que el propio cerebro al procesarlo. Sí. Esto que siempre hemos estado hablando de que no, mi corazón me dice que, o hazle caso a tu corazón. Esas frases populares que se han hecho, pues al final están siempre, ¿no?, debajo de nosotros y que realmente siempre lo hemos creído que era una metáfora. No, es totalmente real. Lo de hazle caso a tu corazón es literal, porque tu corazón es el que se entera antes, el que sabe, el que te da la intuición. Fíjate que hay estudios que han dicho que las personas que son capaces de escuchar más su corazón, la intuición la tienen mucho mejor. Y el hecho, la frase hecha de me ha partido el corazón y demás, también es real. Cuando sufres o si alguien te deja, te produce dolor o algo, tu cerebro, perdón, tu corazón sufre heridas cuando tienes ese tipo de emociones. Entonces es literal de que tu corazón se parte, porque al final creas esas pequeñas heridas que hay en el corazón y son físicas, no es que sea algo metafórico, no, sino que es real. Exactamente, es totalmente real. En el corazón hay unos mecanismos, en el corazón además de autorregular el tema del torrente sanguíneo y todo lo demás, autorregulan muchas cuestiones del cuerpo, los músculos, todo. Y además eso es anticipatorio y también tiene neuronas. Hay neuronas en nuestro corazón. Con lo cual han habido casos de personas que han tenido sus trasplantes de corazón y de repente empiezan a tener incluso recuerdos de la persona que había sido, de a quién pertenecía ese otro corazón, ¿no?, a que le ha sido trasplantado. O sea, son cosas muy interesantes, pero que nos dan esa pista de que el corazón es un órgano muy importante a nivel también incluso emocional, psicológico. Y la verdad que hemos estado muy acertados, ¿eh? Cuando nosotros nos hemos referido, siempre habíamos querido que era algo poético y todo lo demás. Es muy curioso. En fin, esta ha sido mi exposición. Espero que les permita reflexionar a todas las raras avis que nos están viendo. Y que si quieren comentar algo en las redes, pues ya saben, aquí debajo, en YouTube, en los comentarios, o también nos pueden escribir en @charlieproducciones.1, @charlieproducciones1 en Instagram. Y cualquier cosita, pues les podemos responder con brevedad. Pues, ¿algo más que decir, Gara? Bueno, que antes, lo que pasa es que no te quería cortar, que también depende del tema de las necesidades y de las relaciones y demás, es las expectativas que tengamos. O sea, no podemos tener, en este caso hablábamos de pareja, ¿no? Idealizarla de una manera por las expectativas que tenemos, porque al final cuando no cubre nuestras expectativas, parece que la pareja no funciona. Y hay que diferenciar entre que una relación no funciona y que la otra persona no cumple tus expectativas. Sí. La idealización, eso es muy interesante también porque lo hemos comentado mucho, que nosotros no nos estamos relacionando con la persona que tenemos enfrente. Vamos a poner el símil aquí en las cámaras. Imagínense que este librito que tengo ahí aquí, así si se puede poner, la cámara de Camila, por ejemplo, creo que sería adecuada, ¿no? La mía. No, la de Gara, ¿no? Sí, me equivoqué. Este librito que tengo por aquí, vale, es un pensamiento. Vale, yo imagínense que tengo una cita con Gara, ¿vale? En plan pretendiente, en plan he quedado con ella en Tinder. Venga. Cosa que no tengo, pero bueno, vamos. Vale. Entonces yo he hablado mucho con Gara, me ha caído súper bien, tenía muchas ganas de conocerla y todo lo demás. Entonces esto es lo que representa todo lo que he comentado, ¿no? Esta es mi expectativa. Oye, no, que es verdad que yo molo un huevo, es verdad que te caiga bien. No son una expectativa.
Bueno, pero poniéndose símil, que da expectativa, Bien. cuando yo quedo contigo y estoy hablando contigo, estoy todo el rato aquí. Estoy todo el rato aquí, estoy mirando siempre mi expectativa. Mi expectativa está aquí delante, básicamente. Pero claro, estás hablando de tu parte, o sea, no estás ni siquiera presente, o sea, no tienes en cuenta lo que soy yo, sino tienes en cuenta la imagen que tienes tú de Exacto. mí. No lo Esta que es la soy yo. imagen que yo tengo de ti y la tengo así. Yo no te estoy viendo a ti, no te estoy viendo realmente, porque estoy con este pensamiento siempre, en plan, ay, Gara, qué bien me cae, qué tal, porque le gusta lo mismo que yo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ay, qué ganas, qué guay, va a salir todo genial, seguro que me cae bien y tal, y resulta que de repente tú pues tienes una actitud que yo no me esperaba, o de repente perteneces a un partido político que yo no me había imaginado que... Que es real. que pudiera hacer y digo, uff, y esto hace uff. ¿No? Y digo, ahora estoy viendo a la verdadera Gara. Digo, ay, pues ya no me gusta. Ya no me gustó porque, que va, yo soy de Podemos y ella es de Vox, que va, que va. Bueno, tampoco te pasa. No, no. Esto es mentira, ¿eh? Porque yo ni soy de Podemos ni ella es de Vox, es por poner un símil así. Qué muy... bueno, que si fuera así tampoco pasaría nada, pero que no es el caso. No es el caso. En fin, y eso es lo que no sucede realmente, ¿no? Que estamos siempre con eso y al final no estamos viendo a la persona que tenemos enfrente. O incluso cuando una persona se enfada, porque ha tenido algún motivo para enfadarse, es como, ya estoy viendo la verdadera cara de la otra persona, ¿no? Tú la has estado viendo la verdadera cara siempre, pero que has visto su parte de buen humor. Estás viendo su parte de mal humor y sigue siendo la misma persona. No es que se le haya caído una careta, simplemente no vas a estar cabreada todo el día. Exacto. El mecanismo que yo propongo es que, evidentemente, uno no puede zafarse de las expectativas ni de los juicios. Lo tenemos ahí, lo llevamos de base, lo llevamos aprendido mucho, pero es ser consciente de, uy, tengo este juicio, lo tengo. Tengo aquí ese juicio y entonces, claro, ¿cómo voy yo a actuar con esto? ¿No? Con este juicio, porque digo, tengo el juicio de que Gara es fantástica, es la mejor, es ideal para ser mi pareja y todo lo demás, pero tengo que ser consciente de que es esto, es la expectativa, no es lo real. Entonces ahí ya jugamos con otra cosa. Es cuando ya descubro que tienes ese partido político, en vez de embajonarme, llega la sorpresa. ¡Uy, qué sorpresa! No sabía que eras de ese partido, wow. Vamos a seguir abundando ahí, porque yo sabía que eso era mi responsabilidad, que no tiene nada que ver contigo, ni que me hayas decepcionado. Es distinto, en plan, es que me decepcionó, porque... No. Te has decepcionado, pero con tu idea, no con la persona. La persona siempre ha sido la que es, en ese sentido. Entonces, tener ese tipo de juego y paciencia también, porque evidentemente... Porque a mí puede haber digamos, cosas de ti que tampoco sí. me gusten y aún así sigue adelante, porque digo, bueno, Charlie es esto. Entonces, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pues sí, me gusta o no me gusta. Porque te tiene que gustar la persona con sus cosas buenas y sus cosas malas. Si ves que a pesar de los fallos, entre comillas, que tenga, sigues interesado en esa persona, es cuando realmente te gusta esa persona. Si lo que te gusta es las expectativas que tú tienes de esa persona, entonces... Claro, el tema es cuando las luces y las sombras están ahí ya, en la palestra, y esas sombras no te... Ya llegas a la conclusión de que esas sombras no repercuten en que hagas como digo yo, hagas un next. Pues eso también hay que valorar, hay que hacer balance en ese sentido, ¿no? Pero en fin, que bueno, no iba a hablar tanto de pareja, pero bueno, al final salió. Yo sé que el fallo que tengo sí. hacia ti es porque no soy otaku. Lo tengo claro. El tema de otaku. Ay, Dios. El tema de otaku. A ver, que no tienes que dar explicaciones, Charlie. No, pero. Te lo he puesto como ejemplo. Me lo pusiste como ejemplo, vale. Pues nada, cada uno que coja su reflexión, ¿verdad? Y piense sobre todo el tema
del vacío, porque lo del tema del vacío para mí es algo muy importante. Hay muchas personas que lo están pasando súper mal y yo cada vez me encuentro personas que sienten vacío. Y la clave está ahí, como dije antes. La clave está en saber expresar tus emociones, porque no nos damos cuenta y estamos reprimiendo. Incluso a veces nos puede servir ir al monte y pegar un fuerte grito. A veces nos sirve hablar con un buen amigo. O abrazar árboles. O abrazar a alguien. No, árboles. Ah, abrazar árboles también, puede ser. Fíjate que hay un símil interesante también, que cuando... ¿Tú crees que hacen los budistas para sentir la iluminación, la paz interior y todo este tema, ¿no? Principalmente lo que te hemos atribuido arquetípicamente es que están en posición meditación, flor de loto, y ese es el estado de quietud que te va a llevar a la iluminación. Qué interesante, porque realmente, ¿qué estamos haciendo cuando estamos así, en ese estado? Estamos imitando una planta. Yo he empezado a ver a las plantas como seres superiores, fíjate. Porque la planta no necesita moverse para buscar lo que necesita, por así decirlo, ¿no? Como hacemos nosotros. Nosotros estamos como en movimiento, en el mundo físico. La planta nace y se muere donde nació, en ese sentido, ¿no? A no ser que nosotros la traslademos, claro. Pero si no, por naturaleza se queda donde estaba, ¿no? La planta es silenciosa, no emite ruidos, o sea, es un ser que siempre está donde tiene que estar. Y realmente su mundo está bajo las raíces. Ahí es donde hay tomas de decisiones, que eso lo han comprobado los científicos, botánicos y tal. Hay estudios muy interesantes de que se han dado cuenta de que realmente el verdadero mundo de las plantas está debajo, ¿no? En las raíces. Pero a ver, aunque no lo parezca, las plantas son seres sociales. Sí, en ese sentido. Porque las raíces, cuando un árbol o una planta necesita algo, el resto de las plantas le transmiten lo que necesita, agua y nutrientes. Y, por ejemplo, los girasoles, que siempre están mirando... ¿Por qué hemos terminado hablando de girasoles? Bueno, no, pero está bien el símil. Sí. Los girasoles cuando siempre van mirando al sol. Cuando no hay sol, ¿qué hacen? Se miran entre ellos para darse energía. Son muy cookies. Sí, súper cool. Sí, bueno, y nosotros tenemos algo de planta también, que nos gusta hacer la fotosíntesis en la playa. Sí, también hay gente que es muy planta que no hace nada, pero... También. Y también hay gente que te deja plantada, sí. Pero bueno, en fin, que ese símil que tienen las plantas de quietud, pues tiene ese paralelismo, ¿no? De que al final las plantas tienen hasta más índice de mortalidad, sobre todo los árboles, ¿no? Los árboles pueden vivir cientos de años, algo que el ser humano no ha alcanzado, por ejemplo, y basa toda su vida pues en ese tema, ¿no? Entonces me parece un símil muy interesante de que al final nosotros cojamos como de ejemplo arquetípico que la iluminación es eso, es la quietud, es la ausencia de todo, la necesidad de nada y ser uno con todo eso, ¿no? Igual que lo es una planta, porque una planta tiene un ecosistema donde se siente conectado con todo ese ecosistema. Me parece súper revelador. Bueno, en fin. Conclusión, seamos plantas. No, tampoco, porque ya entramos en tema de transgénero y lo del tema de transespecie y tal, y ya aquí ya no acabamos ya. En fin, pues ahora vamos con el tema de Gara. ¿De qué nos vas a hablar, Gara? Pues no voy a hablar de cosas tan bonitas ni tan cookies, porque en un principio voy a hablar de Colonia Dignidad, que fue un lugar lleno de dolor y de abusos, así que no va a ser un tema tan agradable como el tuyo, Charly. No va a haber tanto amor ni tanta alegría. Vale, perfecto. Entonces vamos con los avances de ese tema y enseguida estamos con ustedes. Colonia Dignidad, actualmente conocida como Villa Baviera, fue un asentamiento alemán fundado en Chile en 1961 por Paul Schaeffer. Paradójicamente, bajo su liderazgo, la colonia se convirtió en un enclave aislado y hermético, donde se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales, torturas y asesinatos.
Hoy día Villa Baviera busca reconstruir su imagen y reparar el daño causado por su oscuro pasado. Sin embargo, las heridas siguen abiertas y la búsqueda de justicia continúa. Bueno, pues en el anterior programa hablé de un grupo que se llamaba Le Cercle, que era que era una sociedad secreta, entre comillas, en los periodos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre en los periodos que entre guerras o posguerras y demás, siempre hay, políticamente y socialmente, es una época muy convulsa. A veces es incluso más complicada y más dura que una guerra. Y en este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que participaron en el holocausto, muchos alemanes pues emigraron a Argentina y a Chile. Y en este caso voy a hablar de un lugar que está en Chile, que se llama Colonia Dignidad, que ahora actualmente se llama Villa Baviera. Fue un asentamiento alemán en el que pues hubo una cantidad de abusos y de torturas que a día de hoy todavía se están intentando buscar justicia con lo que pasó en aquel momento. Para centrarnos en Colonia Dignidad tenemos que hablar del origen, que en este caso del origen de su líder, que es Paul Schaeffer. Nació en 1921 en Alemania y cerca de la década de 1950 se unió a un grupo evangélico y ahí comenzó a tener bastante influencia, sobre todo en grupos de niños. Siguió su vida en Alemania, pero debido a esta influencia y a según qué actos y métodos un poco, ¿cómo decir?, coercitivos, empezó a tener, no denuncias, pero sí la gente ya empezaba a hablar de su comportamiento, ¿no? Entonces huyó y se fue a Chile. Con él se fueron muchos de sus seguidores porque lo idolatraban y porque, bueno, él tenía una capacidad de convicción muy fuerte. Llegó a Chile en 1961 y ahí se estableció en una zona bastante extensa, en un terreno bastante extenso, y creó su propia colonia que en un principio iba a ser, o cara a la galería, iba a ser un centro pues benéfico, ¿no? Un lugar donde pues gente sin recursos pudiera convivir y sobre todo niños que los padres pues por sus circunstancias económicas y por la situación que estaba viviendo Chile en ese momento, porque recordemos que en ese momento Chile estaba bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, pues bueno, pues muchos padres dejaban a sus hijos ahí para que tuvieran un futuro mejor que con ellos, para que pudieran tener una buena educación y de ahí pues que tuvieran un futuro más prometedor. En un principio también utilizaba el modelo de trabajo de ganadería y se ganaba la confianza de muchos, ¿cómo decirlo?, patrocinadores, porque veían que sí que hacían buenas acciones y que ayudaban aparte de mantener a las personas que iban a Colonia Dignidad, pues también ayudaba al resto del pueblo dando pues los frutos que obtenían en sus campos y demás. Entonces era como una imagen muy idílica para lo que es el resto de la población. Uh-huh. Mientras duró Colonia Dignidad, el líder siempre fue Paul Schaeffer y bueno, implementó una metodología muy autoritaria y totalitaria, en el que la gente que entraba en Colonia Dignidad, si tenían hijos, los hijos se separaban de los padres y además no podían tener contacto con el exterior. Él pues los manejaba de alguna manera para que vieran que pues según qué circunstancias no eran buenas para su vida en Colonia Dignidad, o simplemente que como ellos tenían unos ideales, todo lo que viniera de fuera pues igual estaría en contra de esos ideales y lo que suele ocurrir en las sectas, ¿no? De que lo que pasa afuera te produce mucho mal, no está dentro de tu nivel, son personas que te van a atacar. Pues Paul Schaeffer hacía con esta gente lo mismo. El problema es que sobre todo él ejercía de líder y de coordinador o como quieras llamarlo con los niños.
Muchos niños desaparecieron, muchos padres de los que habían entregado a sus hijos nunca más supieron de sus hijos, no se supo qué pasó con ellos, y a medida que pasaban los años y los padres intentaban recuperar a sus hijos, porque se supone que ellos entregan a sus hijos con la idea de que bueno, que en algún momento, cuando mejorara su situación económica, pues podrían ir a buscarlos y llevárselos. Iban a buscarlos y no estaban, o habían desaparecido, o simplemente ya ni siquiera les dejaban entrar. Debido a la imagen que tenía, y bueno, como Paul Schafer tenía esa capacidad de convicción y tenía esas ideas tan totalitarias, pues se juntaba el hambre con las ganas de comer. Entonces, Augusto Pinochet y Paul Schafer tenían una amistad. Entonces, claro, Colonia Dignidad fue apoyada por Pinochet, porque además Colonia Dignidad tenía otras zonas y otros edificios en los que vivían colonos alemanes, y en los que no se sabía exactamente a qué se dedicaban, y fueron utilizados también por el propio gobierno de Pinochet para la tortura de algunos miembros que estaban contra el régimen. A partir de los años 90, o sea, ya te digo, empezó en 1961 y en 1990 fue cuando empezó a tener denuncias Colonia Dignidad. O sea, estuvo casi 30 años haciendo y deshaciendo lo que le dio la gana. ¿Y la actuación de los padres, las autoridades y todo lo demás? Claro, es que, desapariciones y esas cosas. Pero date cuenta que tenía el apoyo de Pinochet. Entonces, no hay nada que hacer. Cualquier investigación era imposible. También es verdad que muchas veces que querían ir a investigar, cuando llegaban, pues quitaban a los niños de donde estaban, o les enseñaban las zonas donde pues veías la escuela, veías las habitaciones, en las que todo era, vamos, paz y amor. Los otros edificios donde supuestamente llevaban a los miembros de otros que estaban en contra, de partidos que estaban en contra del régimen, pues esos edificios no se podía acceder. Y bueno, al final, debido a tantas denuncias, Paul Schafer decide huir de Chile en 1997. O sea, en 1990 empiezan las denuncias, tardaron 7 años en ver que hicieran efecto esas denuncias. Él se fue y al final fue atrapado en 2005 en Argentina, y bueno, en el 2010 murió en prisión. ¿Por qué? ¿Se sabe que murió en prisión? ¿Una enfermedad o no se sabe? Sí, de manera natural, es porque ya era una persona bastante mayor. Sí, claro. Lo malo de esto, que sí, a Paul Schafer lo atraparon, pero al final solo cumplió 5 años de su condena, porque fue condenado a cadena perpetua, pero claro, a los 5 años falleció. Y el resto de implicados, pues no se sabe el número de gente que participó, y tampoco se ha conseguido que esas personas pues reciban las condenas que merecían para cumplir con esos actos y las consecuencias de aquellos actos. Muchas de las víctimas de Colonia Dignidad todavía sufren trastornos debido a lo que sufrieron. Sobre todo los niños, que son los que más sufrieron, porque aparte de abusos, hacían como experimentos, pues por lo que pasaba con los nazis en los campos de concentración, ¿no? Pues hacían experimentos, temas de experimentos de electroshock, lobotomías y demás. Entonces, claro, todas esas esos crearon efectos en las propias personas y sobre todo en los niños. Traumas infantiles, algunos pudieron recuperar sus familias, pero otros, pues desgraciadamente, pues fallecieron, y tampoco se sabe mucho dónde están sus cuerpos. Actualmente, como dije antes, se llama Villa Baviera, y han intentado limpiar la imagen para olvidar ese recuerdo tan macabro, y ahora es como un centro turístico en el que, bueno, se hacen actividades culturales y se hacen pues presentaciones o ayuda a los turistas para buscar pues eso, a nivel cultural que hay en Chile, pues enseñarles y mostrarles todo lo que hay. Y bueno, a pesar de que todo el gobierno de Pinochet, sí es verdad que estuvo juzgado y demás,
pues Colonia Dignidad se quedó sin poder ser juzgado porque no se saben ni todos los miembros que había, muchos huyeron y otros volvieron a Alemania. Y desde entonces las relaciones entre Chile y Alemania pues no son buenas debido a que todavía no hay una sentencia, no hay una manera de resarcir a las víctimas de Colonia Dignidad. Madre mía, qué historia, porque es que es muy dramática, ¿eh? En ese sentido. Hoy en día también sigue ocurriendo que hay una casuística de que desaparecen muchos niños y no se sabe todavía qué está ocurriendo con eso. Y eso es algo que tampoco se habla mucho, pero está ahí, está ahí. No sé si... Bueno, también hay mucha conspiranoia con esto, ¿no? Porque como que hay una organización de pederastía funcionando fuertemente, metida en las instituciones incluso y todo lo demás. Y que incluso juegan con la simbología porque es verdad que se vio que cuáles eran los códigos que tenían los pederastas para comunicarse entre ellos y tal, y hay unos símbolos ahí muy sospechosos que tienen que ver con grandes marcas de corporaciones que conocemos, como por ejemplo la marca de helados Frigo, por ejemplo, que es un corazón metido dentro de otros corazones, que en la simbología de los pederastas, por lo visto, significa que es niño masculino, que es para eso. No me gusta nombrarlo ni decirlo, pero es muy... Hostia, pues poco lo que me gustaba a mí el frigopié. ahora me siento hasta mal, ¿sabes? Porque no tenía ni idea de eso. Pues sí. Tú buscas simbología de los pederastas y ves los logotipos y tienen que ver con empresas. Con empresas que existen que tú dices, guau, el paralelismo me parece demasiado, el paralelismo, o sea, muy sospechoso, sinceramente. Sí, y encima son para helados porque normalmente ¿quién come helados? Los niños. Exactamente, y si le das la atribución de la imagen de un niño comiendo un helado, o sea, es que no puedo decir más nada. ¿Sabes que nos van a quitar el programa de YouTube? Sí. No, lo que yo también quería, o sea... Sí. Porque hay una parte de que siempre cuando hablamos de nazis nos acordamos del Holocausto y los campos de concentración, que es verdad, contra los judíos, pero si te fijas, muchos de ellos que escaparon, muchos de ellos se fueron a Argentina, a Chile, a países de Sudamérica porque no habían convenios y de extradición y demás, siguieron haciendo de las suyas. Entonces, no se terminó, el nazismo no se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Obvio que no, eso siempre queda resquicio. Aquí con el caso de Colonia Dignidad nos damos cuenta de que el nazismo no acabó en la Segunda Guerra Mundial, sino que bueno, sí acabó con el tema de los campos de concentración, por suerte y demás, pero muchos de los alemanes que participaron, muchos de los nazis, escaparon o huyeron a países de Sudamérica como Argentina y Chile, y bueno, pues Colonia Dignidad es un ejemplo de que se han seguido manteniendo atrocidades por este grupo de gente. Y lo peor es que no tuvieron consecuencias con lo que pasó en los campos de concentración, porque sí es verdad que hay algunos que fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero hay otros que no. Y aquí, pues una vez más, gente que ha torturado, ha abusado y ha creado bastante terror durante 30 años, siguen impunes. Con lo cual... es triste porque al final, quieras o no, la semilla de ese odio se sigue formando. Actualmente Europa también está en un momento bastante complicado, que si la guerra de Ucrania con Rusia y demás, y cada 2 por 3 estamos viendo que en las elecciones del resto de países está aumentando mucho los partidos neonazis o de ultraderecha. Entonces es bueno que aprendamos de los errores del pasado para que esto no vuelva a suceder, porque esta gente sigue siendo impune y no vamos a permitir que siga habiendo impunidad en este tipo de actos. Yo la verdad que siempre he estado pensando, digo, no sé realmente todavía quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En una guerra no hay ni buenos ni malos, o sea, al final todos hay víctimas y hay asesinos, pero sí es verdad que hay una parte que evidentemente abusa más que otra,
pero bueno, que debemos aprender de los errores del pasado y que para quien quiera informarse más sobre este caso, sobre el caso de Colonia Dignidad, pues hay un montón de documentales y de películas. En Netflix hay un documental Ajá. sobre Colonia Dignidad y en HBO hay una serie que se llama Dignidad, que está muy bien hecha, por si también le quieren echar un vistazo. Y hay una película que también se llama Colonia Dignidad, en la que participa Emma Watson, Emma Watson, no sabía. y Daniel Brühl. Y esa quizás es un poco más floja porque ya se centra en otros ambientes, en otras tramas de la película también, aunque está centrado en esa. Pero que quien quiera indagar, pues ahí tiene sobre todo el documental de Netflix y la serie de HBO, que ya digo, está muy bien hecha y ahí aportan mucha información. Muy interesante lo que nos has comentado, ¿verdad? No es tan bonito como tu tema y tan No, dulce, pero bueno. es de luces y sombras, básicamente. Y como yo soy la parte dark del dúo, pues me toca lo más chungo a mí. Pero bueno, a mí me gusta. Bueno, también quedaría otra sombra ahora, ¿no? También, que es la de Tente. Bueno, la de Tente también es muy dark. Toca temas de personajillos así un poco de aquella manera. También, Pero bueno. también. Pues nada. Te cedo mi puesto. ¿Para qué si ya ahora le toca a Tente? ¿No tienes más temas que hablar, no? No tengo más temas de que hablarles. Ya. Ah, pues yo te traigo otro tema si quieres. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué tema vas a hablar? De otra colonia, pero en Argentina. Fíjate. Pero en este caso vamos a hablar de una desaparición. Ajá. Es un caso que me llama mucho la atención. De hecho, descubrí este caso buscando información de otra cosa. Y lo encontré así de casualidad. Se llama el caso de Cecilia Jubileo. Y bueno, como te dije, pasamos de una colonia a otra, pero en este caso tiene otras connotaciones. Aunque bueno, tiene también sus ciertas similitudes con Colonia Dignidad. Cecilia Jubileo fue una médica argentina que trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca. En la noche del 16 de junio de 1985, Jubileo comienza su turno sin incidencias, pero tras la medianoche, nadie vuelve a verla. Desde entonces, no se ha encontrado rastro alguno de ella. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia policial argentina. Y a pesar de las extensas investigaciones y numerosas teorías, su paradero sigue siendo desconocido. Bueno, pues Cecilia nació en 1946, es una doctora y bueno, empezó... Bueno, voy a poner en antecedentes lo que es en sí Colonia Open Door. Y es que, bueno, a mediados del siglo XIX, pues los enfermos de salud mental en aquella época pues no contaban de sitios donde podían tratarlos bien. De hecho, sobre todo los que tenían pocos recursos, al final eran aislados en centros donde no tenían ni los medios ni nada y que se hacían auténticas atrocidades. Bueno, no estamos muy lejos de lo que está ocurriendo también. Ya, y bueno, y en este caso también se creó, pues a través del doctor, que tiene un nombre, Domingo Cabret, pues creó la colonia Open Door, que como la palabra en inglés dice, es puertas abiertas, en la que, bueno, fuera un centro donde pudieran convivir, pero que tuvieran libertad, era de régimen abierto. Podían manejarse, o sea, moverse por todo el centro y también salir del centro. Además, también ayudaba para su propia independencia de los que estaban ahí, porque habían algunos que tenían casos muy profundos de enfermedades bastante complicadas, y hay otros que, bueno, que pues según qué temas, pues tema de depresión o que tenían algún síndrome, pero que no estaba diagnosticado con un número muy alto, sino que era más suave, pues podían vivir de una manera más independiente y pues abastecían de la albañilería, la carpintería, la jardinería, de todo lo que ahí hacían, y además también todos esos productos también los vendían fuera. Incluso muchos eran contratados por gente del exterior para que trabajaran. Ajá.
Pues bueno, como dije, la doctora Cecilia Jubileo empezaban a trabajar en Colonia Open Door en 1974 y bueno, justamente la noche del 16 de junio del 85 ella entró a trabajar a las 9:30 de la noche, llevó su coche. Justo a la entrada de la colonia siempre hay una garita en la que informan quién entra y quién, aunque tengan libertad para entrar y salir, siempre evidentemente para seguridad de los enfermos y demás, pues siempre hay alguien que anota quién entra y quién sale. Pues en la entrada, cuando ella entró, pues apuntó su matrícula, firmó y demás, lo que se hace siempre de registro de entrada y salida. Cuando llegó al edificio en sí de medicina, se supone que en la entrada siempre tiene que haber 2 médicos de guardia. Justo en esa noche, no se sabe por qué, no había ningún médico de guardia y bueno, entró y bueno, se fue a su cuarto porque cada médico también tenía su cuarto para si querían descansar en algunos momentos. Y bueno, esa misma noche Jubileo pues atendió a sus enfermos, firmó el acta. Yo te pongo todo esto porque tiene sentido para luego la investigación, ¿no? Sí. Firmó el acta de defunción de uno de los pacientes, a otro paciente pues le llevó medicinas porque tenía fiebres altas y luego otro enfermo que en ese momento estaba teniendo una crisis de urticaria la llamó porque también, no se sabe por qué, el botón que sirve para llamar a los enfermeros y a los médicos y tal, tampoco funcionaba. Pues bueno, él fue desde su habitación hasta la zona de medicina para que la atendiera. Ella la atendió y bueno, como tenían esa confianza con los enfermos y demás, pues él acompañó a la doctora otra vez al edificio y nada, ella le dijo que no se preocupara, que se fuera tranquilo y que ella volvía a su habitación para descansar un poco. Entre ese trayecto también se encontró con otro enfermero, habló un par de cosas con él y también tuvo una pequeña trifulca con su coordinadora. Después de eso, ella se fue a su habitación a descansar y ya está. Al día siguiente, el 17 de junio, debo decir que en la zona sur, como nosotros, las estaciones son distintas a nosotros, entonces en junio es invierno para ellos, entonces con lo cual el clima era bastante frío, con niebla y demás. El 17, pues también se despertó así el día, ¿no? Bastante nubloso, con lluvia y demás. Pues llaman a la doctora y no contesta. Llaman al teléfono a la habitación y no contesta. Van a mirar a la habitación y en la habitación aparece su cama revuelta, como que alguien ha dormido ahí, pero no hay nadie. Solo están sus zapatos. No, en los zapatos, sí, aparecen los zapatos de ella, su cartera, su bolso que nunca se apartaba de ella, pero ella no estaba. Van a revisar el parking y su coche sigue ahí. A los 2 días, una de sus mejores amigas va a denunciar a la policía de que su amiga no ha aparecido por una denuncia de desaparición y en cambio el director del centro donde ella trabajaba no denunció la desaparición de la doctora pese a que no la encontraban y lo que hizo fue encima ponerle un expediente porque no se había presentado a trabajar. Días después, el piso donde vivía ella pues estaba custodiado judicialmente, pero de la noche a la mañana también apareció revuelto. Se supone que ella tenía dinero en la casa, pero apareció revuelto, el dinero estaba ahí y tampoco se supo quién había entrado en su casa. Luego también tenían en cuenta de que habían visto a la doctora el día anterior poniendo gasolina, que había llenado el tanque de su coche. Cuando van a revisar el coche no tiene gasolina. Y te conté toda la trifulca, o sea, todo lo que había anteriormente, porque, claro, tú lo puedes pensar, pues entonces es que la doctora no fue a trabajar, pero es que mucha gente lo había ahí. Entonces sí fue a trabajar y de la noche a la mañana desapareció. Desapareció, wow. Miraron por alrededor, ahí al ser una zona boscosa y con lagos, pues y al tratar con personas con ciertas enfermedades mentales, muchas veces aparecían enfermos que se habían ahogado en el lago y no había nada. Apareció el cuerpo, pero era de otra mujer
y bueno, no encontraron nada de ella en ningún lado. Actualmente todavía no se sabe qué pasó con... Se fumó. Sí, no se sabe qué pasó con la doctora Jubileo. Y bueno, hay ciertas teorías. Una de ellas es que uno de los enfermos pues la atacara, pero no existe nada que relacione con eso, con lo cual esa teoría se descarta. También de que fuera un secuestro, porque en aquella época también era una época difícil en Argentina, pero es que no hubo una llamada ni nadie pidió rescate por ella. Luego, 25 años después, el exmarido de la doctora Jubileo empezó a hablar de que, bueno, ellos se habían divorciado pero seguían la amistad, y en muchas ocasiones ella le había dicho que no estaba contenta en el hospital porque había una trama de tráfico de órganos. El abogado de la familia descartó esa teoría porque dentro del hospital no había lugar donde pudieran llevar a cabo eso. O sea, no habían quirófanos, ni no habían sitios de refrigeración donde pudieran guardar esos órganos. Vale. Lo que no queda seguro es que, claro, vale, igual ahí no había tráfico de órganos, pero posiblemente sí hubiera tráfico de personas. Aunque tampoco hay nada que... De todas maneras, también eran enfermos que eran personas sin recursos, y bueno, pues nadie iba a buscarlos ni iba a reclamar a esas personas. Y otra de las teorías también es que, bueno, apareció una medium, bueno, medium no, una Aquí se empieza a sensitiva. poner interesante. Una sensitiva. Ah. Es la que dice que ella siente que había una mujer ahogada. Y es verdad que había una laguna que no habían drenado, porque el abogado de la familia había pedido que drenaran esa laguna, pero no habían recursos suficientes para drenar todo eso. Pero bueno, al final buscaron y lo único que encontraron fue el cadáver de un gato. Pero bueno, la mujer, sin saber cómo era el sitio, sabía que ahí había una laguna justo donde ella decía. Y bueno, la teoría que cobra más peso es porque Cecilia, pues cuando estaba en la universidad, ella pertenecía a un partido político contrario al régimen que tenía, porque Argentina también vivió una dictadura. Ella era de un partido de izquierda, y aunque en su matrimonio su marido no participó en ningún partido, ni ella tampoco, sí es verdad que el exmarido cuenta de que sus hermanos desaparecieron, también formaban parte de ese mismo partido en el que participaba ella en la universidad, y también desaparecieron, y tampoco se supo nada de ellos. Con lo cual, la teoría es que hay está más relacionado con nivel político que ni con un asesinato, ni con un secuestro, ni nada. Pero hasta ahora lo que es real es que no apareció ni su cuerpo ni vivo ni muerto. Si está en manos de la política, evidentemente la política puede influir en las propias autoridades. Las propias autoridades pueden decir perfectamente esto no ha ocurrido, pero cuando sí ocurrió, oficialmente, ¿no? O sea, que a veces creemos que las personas se fuman de la nada, o sea, ¿no? Y no van a ningún lado, y realmente pasó algo que se puede explicar con coherencia, pero como está obstruyendo la propia política, las propias autoridades, pues te pueden decir misa, ¿no? También llegó a la familia un vídeo de muy mala calidad, en la que aparecía una persona que se presentaba como Cecilia, que estaba bien, que no quería que la buscaran y que la dejaran tranquila. Pero mientras se pudo peritar el vídeo y demás, pues era de tan mala calidad que no pudieron sacar conclusiones. Y además también una de las internas del centro, un día apareció en una de los cuartitos que tenían de herramientas y demás, en el campo, pues apareció desnuda. Había sufrido abuso, y ella dijo que había visto esa misma noche a la doctora atada y golpeada. Pero nadie pudo corroborar lo que había dicho, su declaración. Testimonio.
Y bueno, tampoco se le tuvo en cuenta porque al final era una enferma de ahí. Que no quiere decir que aunque estuviera enferma y tuviera cierta enfermedad, no estuviera cuerda y supiera lo que vio. Entonces, pues bueno, pues no se sabe nada de Cecilia Jubilee. Curioso. Esto es como ya el Destripador, después dentro de 20 años... ¿O no? ¿O no? o no. Entonces, estos ya son nuestros temas, ¿no? Y ya ahora ya pasaríamos al temita de Tente. Ya pasamos pues a la sección de Tente, Obscura Fábula. Oscura fábula. Teorías ocultas, pero claro, en latín suena mucho mejor, Charlie. Entonces por eso le puse Oscura Fábula. Me encanta. El latín siempre queda mejor. Todo. Y bueno, nuestro amigo Tente, que tiene su propio podcast también, que se llama Crónicas de un Sereno, en la que, bueno, habla de personajes tan interesantes como son los asesinos en serie. Y en este caso nos va a contar la historia de la jabonera asesina. La jabonera asesina. Una mujer jabonera, no la jabonera de jabón, Charlie. Sí, que a mí me dijeron, Charlie, yo he visto el título este de jabonera asesina y yo estoy pensando en peli serie B del jabón que... Bueno, vamos a hablar de una mujer que era jabonera y bueno, pues en sus ratos libres se dedicaba a cargarse gente. Pues Así que nada, vamos a dejamos comprobarlo. con Tente. Vamos a verlo. Buenos días, compañeros de programa, y buenos días, tardes o noches, amigos oyentes, según la hora que escuchéis este programa. Soy Tente Sánchez, presentador del podcast de True Crime, Crónicas de un Sereno en iVoox. Hoy hablaremos de una mujer despiadada y no demasiado conocida que actuó en Italia en las décadas de los años 30 y 40. Leonarda Gianculi fue una persona sin escrúpulos, dispuesta a matar y convertir en jabón y pastas de té a sus víctimas. Sí, habéis oído bien. ¿Era el mal por naturaleza o la hicieron ser así? Pues como habéis oído, convertía a sus víctimas en jabón y pastas de té que luego servía en sus sesiones de tarot a sus clientas. Su vorágine asesina comenzó así. Faustina, su primera víctima, cogió un tren para iniciar una nueva vida. Tras despedirse por carta de su familia, la mujer llegó hasta la consulta de Leonarda, su tarotista de confianza, para conocer a su supuesto futuro marido. La vidente le había asegurado que ya había encontrado al hombre perfecto, pero todo era una patraña. En cuanto tuvo la ocasión, Leonarda le dio un vaso de vino con somníferos y la mató a hachazos. Después la descuartizó y convirtió su cuerpo en jabón y en crujientes y sabrosas pastas de té, las cuales primero probó ella misma para ver qué tan ricas estaban, y posteriormente se las ofrecía a sus clientas en las sesiones. Repitió el mismo hecho con varias clientas más. Pero primero vamos a conocer un poquito mejor su historia a grandes rasgos y veamos si su vida tuvo algo que ver en que desarrollase este desatino y desorden en su perturbada cabeza, o simplemente salió defectuosa de fábrica. Yo me inclino personalmente por la primera opción, pero veamos qué pensáis vosotros. Leonarda Gianculi, la jabonera asesina, nunca fue una niña querida, ya que fue fruto de una violación. Nació el 14 de noviembre de 1893 en Montella, Italia. Su madre, Emilia, siempre la trató a golpes. La mujer no soportaba tenerla cerca. Le recordaba que ella era la razón por la que se tuvo que casar con su violador. Eran otros tiempos, otras reglas sociales, ya que los padres de Emilia la obligaron a ello para salvaguardar su imagen y evitar el qué dirán. Pero aquello solo hizo que empeorara la situación. Emilia la apaleaba constantemente, sobre todo cuando lloraba al tener hambre.
Leonarda creció como una niña desnutrida y enferma, siempre con moratones por todo el cuerpo y sin alegría en sus ojos. En ocasiones, las palizas eran tan insoportables que Leonarda trató de suicidarse y lo hizo 2 veces y a una edad muy temprana. Por eso, cuando en 1914 conoció a Raffaele Pansardi, un trabajador de correos, no dudó por un instante en casarse con él, porque esa era la forma de salir de aquel infierno. Sin embargo, se encontró con la absoluta oposición de su madre, la cual ya había concertado un matrimonio con su primo. Leonarda se negó en rotundo, y fue tal mazazo para su madre Emilia que, encolerizada, le echó toda clase de insultos, le dio una nueva paliza de muerte y maldijo a la pareja. La maldición, según creía Leonarda, se fue cumpliendo en todo tipo de desdichas desde el primer día. Uno de los primeros presagios fue el alcoholismo de su marido Rafael y su posterior ingreso en prisión por cometer un fraude. Una vez en libertad, la pareja se muda a la ciudad de Potenza, pero 3 años después, en julio del 30, se produce un terremoto que destruye su casa, sin nada que rescatar porque nada tenían. Emprenden así camino hacia el norte, a Correggio, una localidad próxima a Módena. Allí, una gitana le lee las manos a Leonarda y le augura un futuro desolador. Abro comillas. En tu mano derecha veo prisión. En tu mano izquierda un manicomio. Cierro comillas. Eso le predijo la gitana. Esto potenciaría aún más su convencimiento de la maldición de su madre, ya que también tuvo 17 embarazos. 17. Pero solo le sobreviven 4, entre abortos y muertes tempranas. Finalmente, abre su tienda multifuncional en Módena y uno de sus servicios era la de tarotista. Convierte la misma tienda en el escenario de verdaderas matanzas con el convencimiento de que así protegía la vida de su hijo preferido en el frente de guerra, donde ya estaba haciendo servicio. El modus operandi era siempre el mismo, y las víctimas de estos asesinatos eran elegidas con sumo cuidado. Leonarda lo tenía todo bien planificado, sin dejar nada al azar, y llevando a cabo el mismo ritual criminal. Este consistía en lo siguiente: las invitaba a una copa de vino, previamente envenenada con somníferos, y una vez dormidas las mataba a hachazos. Después descuartizaba los cuerpos, los vaciaba y mediante diversas mezclas los convertía en jabones y pastas de té, que después vendía o regalaba a otras clientas. Faustina Setti fue, como recordaréis, la primera en caer en estas artimañas. Era el 17 de diciembre de 1939, cuando acude a la consulta de Leonarda bajo la promesa de un futuro marido. Jamás llegó a conocerlo. Terminó descuartizada dentro de un caldero con sosa cáustica. Con este primer cuerpo, Leonarda y su familia tuvieron jabón para los siguientes 6 meses y galletas muy ricas. Eso sí, nadie excepto ella conocía el proceso. De hecho, la desaparición de la soltera Faustina pasó desapercibida ante las autoridades que jamás la buscaron. De este primer crimen dijo posteriormente Leonarda, que incluso escribió unas memorias, lo siguiente. Abro comillas. Eché los trozos en una olla. Agregué 7 kilos de sosa cáustica y agité la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una papilla espesa y oscura, la cual vertí en varios recipientes para hacer jabón, y luego arrojé a una fosa séptica el sobrante. En cuanto a la sangre, la recogí en una palangana, esperé a que se cuajara
La sequé en el horno, la molí y mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche, huevos y un poco de margarina. Amasando todos los ingredientes juntos, hice un montón de pastas crujientes para el té y los serví a las damas que me vinieron a visitar, aunque Josep y yo también las comimos. Cierro comillas. Madre de Dios, qué zumbada. Ya todo esto el pobre marido no se enteraba de nada. En fin. Francesca Soavi y Virginia Cacioppo fueron las dos siguientes víctimas. La primera fue asesinada el 5 de septiembre del 40 y la segunda a finales del mes de noviembre. Con ambas mujeres, Leonarda hizo el mismo ritual de descuartizamiento y desangrado. Pero en el caso de Virginia, los postres que hizo con sus restos fueron aún mejores que los anteriores, según sus propias palabras. Vuelvo a abrir comillas. Ella terminó en una olla, al igual que las otras dos. Su carne era grasa y blanda. Cuando se había derretido, le agregué unas botellas de colonia. Y después de mucho tiempo en ebullición, fui capaz de hacer algunos jabones cremosos bastante aceptables. Les di barras a mis vecinos y conocidos. Sus galletas fueron las mejores. Era una mujer muy dulce. Cierro comillas. Leonarda, además de hacer estas salvajadas, se quedaba con la ropa, joyas y dinero de sus víctimas, lo cual sería su ruina, ya que la desaparición de Virginia, al contrario que ocurrió con las otras dos víctimas, no pasó desapercibida. Su cuñada sospechó que algo malo le había sucedido y lo denunció ante la policía. Inmediatamente, las autoridades iniciaron las investigaciones y comprobaron que la señora fue vista por última vez en la tienda de Leonarda. En cuanto se personaron en el establecimiento, hallaron la ropa y los enseres personales de las tres desaparecidas, además del instrumental empleado en cada asesinato. Los agentes requisaron 3 hachas, cuchillos y diferentes calderos donde sumergía los cuerpos. Ante las innegables evidencias, Leonarda confesó los crímenes sin un ápice de remordimiento y hasta escribió sus memorias, Confesiones de un alma amargada, mientras estaba esperando el proceso. Entre las anécdotas vividas durante el juicio, iniciado en 1946, un médico forense alegó la imposibilidad de deshacerse de un cadáver tal y como había explicado la acusada, algo que la irrita profundamente y saltó gritando indignada. Abro comillas. ¿Imposible? Que alguien en este tribunal me dé un cadáver de cualquier edad y se lo demuestro. Cierro comillas. A los pocos días de iniciarse el proceso, el tribunal condenó a Leonarda Gianculi a 30 años de cárcel y a 3 en un recinto psiquiátrico. Tras casi 30 años entre rejas, la jabonera de Correggio murió a causa de una hemorragia cerebral. La maldición de la gitana se había cumplido. ¿Casualidad o verdadera maldición? Vosotros elegís. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo programa de Oscura Materia, si así lo consideráis. Chao, chao, compañeros, y un oscuro abrazo fuerte para vosotros, queridos oyentes. Bueno, pues ya habéis visto lo que nos trajo nuestro amigo Tente. Un poquito rocambolesco, pero interesante. Como, bueno, Tente es de mi estilo, vamos. Tente es de tu estilo totalmente. El único así un poco cookie, romántico y tal eres tú. Tú eres el que aporta alegría al programa, porque si es por Tente y por mí. Alegría para su cuerpo sin Macarena. Oye, que no, que Tente y yo somos personas muy alegres, pero es verdad que no nos gustan los temas macabros, los complicados. Bueno, no es la primera persona que le gustan los temas macabros y que después son un sol, o sea que eso no... Luego yo, veo vídeos de gatitos. Y luego también hay vídeos de gatitos y tienes mucha empatía y todo eso. Sí, sí, sí. Eso no tiene que ver al final, no está tan ligado. No está reñido, vamos.
Pues nada, querida audiencia, queridos aventureros, queridos tenebristas, queridas tenebristas, pues esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de esta segunda edición de la Fábrica de las Raras Avis. ¿Y algo más que decir, Gara? Que no estoy de acuerdo con el título de los No, sí, porque ella quería llamarlo Charlie, la Fábrica de las Raras Avis. Digo, es que parece que va a ser el programa mío. Pero tiene más sentido. Bueno, queremos opiniones. A ver quién opina, qué título le gusta más para el programa. Para más Henry, que yo estoy como tildado de egocéntrico, pues digo, ponerle más Charlie, la Fábrica de las Raras Avis, pues no sé. Bueno, yo te permito ser egocéntrico, ¿vale? Encima que aportas tu canal, tus medios, tus cacharritos y la gente que trabaja contigo, pues evidentemente tienes que ser el centro de atención. En fin. Pero bueno, habrán sorpresas evidentemente con Charlie Producciones, porque igual Charlie Producciones muere. Esto lo dejo por ahí. Y me lo sueltas así ahora, de repente. Va a morir. Vale. Va Bueno, a transformarse más bien. Tenebris contra Cultura no, porque están haciendo ahora como para morir ya al pobre. Dale un poquito de tiempo. En fin, que nada, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Beso.